6, 6, 6. 3 simples dígitos que han causado pánico, que han inspirado películas de terror y un montón de supersticiones a lo largo de los siglos. Y todo, absolutamente todo, se basa en una sola frase. «666. Hay números, y luego está este número. Pocos provocan una reacción pero tan inmediata, ¿cierto? Es como una marca cultural que todos reconocemos al instante. Y es una marca que, a lo largo de los siglos, ha generado muchísimo miedo. Ha inspirado a un sinfín de películas de terror, libros, teorías apocalípticas y bueno, ni hablar de la cantidad de supersticiones. O sea, estamos hablando de gente que de verdad evita vivir en un apartamento con ese número o de las típicas leyendas urbanas que seguro hemos escuchado alguna vez. La verdad es que no hace falta ser una persona muy religiosa para sentir como un escalofrío cuando lo vemos por ahí. Y todo eso es el resultado de siglos y siglos de interpretaciones, todas apiladas sobre un único y muy misterioso versículo. Aquí está. Este es el epicentro de todo el terremoto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Una sola frase que ha desatado milenios de especulaciones. Dice así: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666». Y a partir de aquí, se ha construido un rascacielos de teorías. Que si un futuro anticristo, que si un nuevo orden mundial, que si microchips bajo la piel, la famosísima marca de la bestia. Todas estas ideas asumen una cosa que es clave, que este texto es un mapa de nuestro futuro. Pero, ¿y si esa nunca fue la intención del autor? Para resolver este caso necesitamos las herramientas correctas. Y ojo, no son las de un profeta, sino las de un historiador y casi un criptógrafo. Tenemos que entender el lenguaje y el mundo del primer siglo. La primera herramienta es entender el género. A ver, el libro de Apocalipsis es literatura apocalíptica. Esto es importantísimo. Para su audiencia original, todas esas bestias, los dragones, los números raros, no eran predicciones literales del futuro. Eran símbolos políticos que hablaban de su presente, de lo que estaban viviendo en ese momento. Pensemos en ello como si fuera una caricatura política de hoy en día. Una forma muy pero muy inteligente de criticar al Imperio Romano sin que te metieran a la cárcel. Y ahora la segunda herramienta, que es la llave maestra para todo esto, la gematría. En el mundo antiguo, alfabetos como el hebreo o el griego no tenían números como los nuestros. Cada letra tenía un valor numérico. La gematría era una práctica súper común, como un juego de palabras numérico. Era básicamente el sistema de cifrado de la época para nombrar a alguien sin decirlo de frente. De hecho, el propio texto nos da una pista gigante cuando dice «cuente el número». Es una invitación directa a que resolvamos el acertijo. Aquí es donde todo cambia. La pregunta correcta no es ¿qué líder del futuro será el 666? La pregunta histórica, la que se hizo la gente que leyó esto por primera vez es ¿qué figura de poder, una figura temida y odiada por los cristianos del primer siglo, tiene un nombre que, al sumarlo con la gematría hebrea, nos da 666? Bueno, pues la respuesta, que hoy tiene un consenso académico abrumador, es un nombre que ellos conocían perfectamente bien: Nerón César. Si tomamos un nombre en hebreo, NRWNQSR, y sumamos los valores de cada letra, el resultado es 666. Nerón, el primer emperador que los persiguió con una crueldad terrible, él era la bestia. Un hombre del que el historiador romano Tácito llegó a escribir que los usaba como antorchas humanas para iluminar sus fiestas nocturnas. Para la gente que leyó este libro por primera vez, él era la personificación del mal. Él era la bestia del imperio. Pero, a ver, si todavía queda alguna duda por ahí, esperen, hay una prueba más, una evidencia fascinante que la mayoría de las teorías modernas simplemente ignora y que funciona como la pieza final que hace que todo el rompecabezas encaje a la perfección. Resulta que en varios de los manuscritos más antiguos y fiables que tenemos del libro de Apocalipsis, el número no es 666, es 616. Durante siglos muchísima gente pensó que esto era un simple error de un monje copista que se quedó dormido. Pero no era un error, era otra pista. ¿Qué pasa si tomamos el nombre Nerón César, pero en vez de escribirlo en hebreo, lo hacemos como se escribía en latín, Nero Caesar, que omite la N final de Nerón? El cálculo es casi el mismo, pero al quitar el valor de esa letra hebrea que falta, la nun, que valía 50, el resultado es 616. O sea, tenemos dos números distintos en dos grupos de manuscritos diferentes y ambos apuntan exactamente a la misma persona. Esto ya no es una coincidencia, es una evidencia contundente.
Entender esto de verdad lo cambia todo. No se trata nada más de resolver un acertijo antiguo y ya. Se trata de reinterpretar por completo el propósito de un libro que ha sido usado para infundir miedo por generaciones. Piénsenlo. Si la bestia era un emperador romano del siglo I, entonces el Apocalipsis no es, principalmente, un libro sobre el fin del mundo. Es un documento de resistencia política. Es un manifiesto de esperanza escrito en código para darle ánimo a comunidades que vivían bajo el terror de un imperio. El mensaje original no era tengan miedo del futuro, sino más bien sean valientes y resistan en el presente. Así que la pregunta con la que nos quedamos es esta. ¿Vamos a seguir leyendo este libro como si fuera un mapa detallado y aterrador de eventos futuros? ¿O lo vamos a leer como lo hicieron sus primeros destinatarios, como un poderoso manual de esperanza para resistir la opresión en cualquier tiempo y en cualquier lugar? La evidencia histórica y textual, la verdad, apunta con muchísima fuerza a lo segundo. Si esta forma de explorar los textos antiguos les pareció interesante, los invito a que se suscriban a Spoiler del Cielo. Cada análisis es una nueva aventura, una nueva investigación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Hasta la próxima.